Esta Basílica de Nazaret en Galilea es un homenaje a la Virgen María, pues conserva en su interior, y concretamente bajo la cúpula en forma de azucena invertida, los restos de la casa donde ella recibió el anuncio del ángel y donde se encarnó el Hijo de Dios en su seno. Este es el lugar que los peregrinos veneran con mucho cariño y devoción. Pero muy cerca de la basílica y camino al sitio donde San José tenía su taller y donde vivió la Sagrada Familia, está este lugar dedicado a él. Se trata de una especie de rotonda donde al centro hay una escultura que lo representa un tanto triste porque se ha enterado que María está embarazada, pero el mensaje que Dios le dará a través del ángel cambiará su tristeza en alegría. Los tondos o relieves redondos también en bronce que están alrededor muestran diversos momentos de la Sagrada Familia. El primero, cuando el ángel le anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador. El segundo recuerda el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, que menciona que la Sagrada Familia se fue a vivir a Nazaret, por lo que Jesús sería llamado Nazareno. El tercero recuerda que después de que María y José perdieron a Jesús en Jerusalén y lo encontraron en el templo, regresaron con él a Nazaret, donde Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia. Y finalmente, el último recuerda el momento en que Jesús, ya durante su vida pública, leyó en la sinagoga de Nazaret el libro de Isaías que profetizaba las características del Mesías y dijo: «Hoy se cumple esta escritura». Los que lo escuchaban quisieron despeñarlo por blasfemo, pero Jesús se alejó de allí y no pudo hacer ningún milagro por la falta de fe de sus coterráneos. La escultura y los relieves fueron realizados en el año 2013 por la escultora española Elena Pilar Palomino Borbón. De esta manera, la arquitectura y el arte rinden honor a la Virgen María y a San José, padres terrenos de Cristo, modelos y protectores de la familia. Nuestra querida ciudad de Toluca cumple 500 años de vida y hoy te contaremos la historia de su fundación. Aunque algunos historiadores han afirmado que los primeros habitantes del Valle de Toluca fueron los toltecas, los registros documentales dan cuenta de que los primeros en asentarse formalmente en estas tierras fueron los matlatzincas, los señores de la red. Una de las 8 tribus que se adhirieron al peregrinar de los pueblos venidos de Aztlán, guiados por el caudillo Acatl. Los matlatzincas, desde el siglo VII, se organizaron en 12 calpullis dedicados a la adoración del dios Tolo o Tolotzin, dios de cabeza inclinada, quien es una advocación de Huehueteotl, el dios viejo del fuego. El primer nombre que recibió la región del Valle de Toluca con el asentamiento de los calpullis matlatzincas fue el de Nepintajiwi, tierra del maíz, nombre que fue sustituido por el de Toluca cuando el Valle Matlatzinca fue conquistado por el tlatoani azteca Axayácatl a
mediados del siglo XV. Durante la conquista española, Gonzalo de Sandoval entró al Valle del Matlatzinco junto con un contingente de hombres a caballo, infantes españoles y un nutrido cuerpo de aliados otomís. El ejército de Gonzalo de Sandoval se enfrentó a una férrea resistencia matlatzinca, logrando someter la región y conquistando el Valle de Toluca. Tras la conquista española, a diversos misioneros se les encomendó la cristianización de la región matlatzinca, motivo por el cual se estima que el 19 de marzo de 1522, un grupo de misioneros franciscanos funda la Toluca de San José. La fundación de Toluca fue el punto de partida del esplendoroso testimonio de una ciudad heroica, que hoy es capital del Estado de México y que ha sido testigo y protagonista de algunos de los más importantes sucesos históricos de nuestro país. Celebremos la magia, tradición, historia y grandeza de la capital mexiquense. Celebremos 500 años de Toluca. La Constitución de Cádiz es considerada la norma jurídica fundamental del Estado español y representa la bandera del liberalismo del siglo XIX, luego de décadas de posiciones absolutistas. De que esta Constitución abrió el camino para que luego otras con mayor dosis liberal, como después de la tercera etapa de vigencia de la Constitución de Cádiz le sucedió una nueva, tuviera un mayor dosis de incorporación de principios del liberalismo constitucional. Su origen se remonta a 1808, ante la influencia del Estatuto de Bayona y en un contexto en el que el rey Fernando VII abandona el trono español ante la presencia invasora de Francia. El vacío en el poder de la administración ibérica deriva en una resistencia estructurada a través de juntas provinciales y locales. Ese auténtico poder paralelo se materializa en una junta central que es precisamente la que emite la convocatoria de cortes que posteriormente se tornarían constituyentes. Así, un 24 de septiembre de 1810 se constituyen las llamadas Cortes de Cádiz. Al mismo tiempo, se emite un decreto donde se plasman los principios básicos que perseguirá el texto constitucional, la soberanía nacional y la división de poderes. En las Cortes Generales de España se trabajó de 1810 a 1814 para elaborar un documento que comprometió tanto a los diputados liberales como a los absolutistas que participaban en las sesiones. Finalmente, la reunión de más de 300 diputados, entre los cuales se encontraban 70 americanos, pudo promulgar el 19 de marzo de 1812 la primera Constitución española, un documento de 384 artículos distribuidos en 10 títulos que respondían a los principios liberales surgidos de la Revolución Francesa. Entre sus puntos más relevantes, la Constitución gaditana establecía la división de poderes en sus artículos 15, 16 y 17, el mandato representativo en el artículo 27 y la soberanía nacional en su artículo 3. La importancia de su contenido en Hispanoamérica se concentra en su primer artículo, donde sentenciaba: la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. La historia recuerda a Agustín de Iturbide como el encargado de firmar los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue, hecho que llevó a la consumación del movimiento de independencia. Es por ello que muchos consideran al criollo como padre de la patria. No obstante, el final de su vida en Tamaulipas fue algo distinto al esperado. Tras la entrada triunfal del ejército trigarante, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador de México. Sin embargo, hizo frente a varios opositores, entre ellos Antonio López de Santana y Guadalupe Victoria, quienes promovieron un plan para desconocerlo e instaurar un gobierno republicano. Así pues, en marzo de 1823, Iturbide abdicó y partió a Italia. A mediados de julio del año siguiente, sin saber que había sido declarado traidor a la patria, volvió a México y al desembarcar en Soto la Marina, Tamaulipas, fue detenido y juzgado. La sentencia fue por traición. El 19 de julio de 1824, día de su fusilamiento, se sabe, Iturbide repartió entre los soldados presentes las onzas de oro que aún llevaba consigo, y antes de recibir los correspondientes tiros en pecho y cabeza, reiteró que moría con honor. Mario Molina, único mexicano ganador del Premio Nobel de Química en 1995, murió a los 77 años de edad. José Mario Molina Pasquel y Enríquez nació el 19 de marzo de 1943 en la Ciudad de México. Es hijo de Leonor Enríquez y Roberto Molina Pasquel, un reconocido abogado y diplomático. En 1965 se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Más tarde, cursó estudios de posgrado en Alemania y un doctorado en físico-química en la Universidad de California, en Estados Unidos. En 1973, Molina se unió al equipo de investigación del químico estadounidense Sherwood Rowland en la Universidad de California. Juntos predijeron el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de gases industriales, descubrimiento que los hizo merecedores del Premio Nobel de Química en 1995. 19 de marzo, Día Internacional del Artesano. Los artesanos son los artistas que dan fiel testimonio de nuestra historia, sensibilidad, creatividad e imaginación de nuestro pueblo. Se celebra el Día del Artesano el 19 de marzo en conmemoración del Día de San José, quien fue carpintero, oficio enseñado por su padre y que él pasó a su descendencia. Sabemos que los artesanos y artesanas son un sector social de innegable importancia para nuestro país, ya que es por ellos que México tiene una riqueza artesanal que la sitúa como una de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con una valiosa aportación al patrimonio cultural intangible de la humanidad. Los artesanos son los artistas que dan fiel testimonio de nuestra historia, sensibilidad, creatividad e imaginación de nuestro pueblo. De ahí la importancia de celebrar este día, la dedicación, la paciencia y el talento de las personas artesanas que cada día nos regalan el colorido, la imaginación y sobre todo el orgullo de pertenecer a un país rico en tradiciones alabadas y reconocidas mundialmente. Las técnicas tradicionales con las que nuestros artesanos elaboran cada pieza son un regalo, pues hasta el día de hoy permanecen gracias a su empeño por transmitir la creatividad de cada región a las nuevas generaciones. Que este día sea para agradecer, difundir y apoyar la enorme labor de las y los artesanos mexicanos y su aportación, no solo a nosotros como nación, sino al mundo entero.